Bienvenidos al canal La Fortuna de los Valientes. En este video exploraremos el último día del líder nazi Joseph Goebbels antes de su muerte. Joseph Goebbels fue uno de los líderes más cercanos a Adolf Hitler, y su papel en el partido nazi fue crucial durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en los últimos días de la guerra, la situación se volvió cada vez más desesperada para los líderes nazis, y Goebbels se encontró enfrentando su propio destino. En este video, exploraremos cómo fue su último día antes de su muerte y cómo afrontó el fin de la guerra. Joseph Goebbels se convirtió en una figura clave del partido nazi desde los primeros días del partido. Fue el editor de uno de los periódicos nazis más influyentes, Der Angriff, y más tarde se convirtió en el líder de la propaganda nazi. Goebbels era conocido por su habilidad para manipular a las masas y fue uno de los principales arquitectos de la ideología nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, Goebbels fue nombrado ministro de Propaganda y Control de la Información del Reich. En este puesto, controló el flujo de información y propaganda que se distribuyó en toda Alemania y los territorios ocupados por los nazis. Goebbels fue un defensor apasionado de la guerra y creía que la victoria nazi era inevitable. A medida que la guerra se volvía cada vez más desesperada para los nazis, Goebbels se volvió más y más fanático en su creencia en la victoria. A medida que la guerra se acercaba a su fin, la situación en Alemania se volvía cada vez más desesperada. Las tropas aliadas avanzaban desde el oeste y el este, y los líderes nazis comenzaron a darse cuenta de que la derrota era inevitable. Sin embargo, Joseph Goebbels se negaba a aceptar la realidad y seguía creyendo en la victoria nazi. El 28 de abril de 1945, Adolf Hitler nombró a Goebbels como canciller del Reich después de que Hitler declarara que había muerto en combate. Goebbels fue el último canciller del Reich de Alemania y tomó el control del gobierno nazi en los últimos días de la guerra. El 30 de abril de 1945, en el búnker de Hitler en Berlín, Joseph Goebbels y su esposa Magda tomaron una decisión terrible. Con la derrota nazi inminente y las tropas soviéticas a solo unos cientos de metros del búnker, decidieron que sus 6 hijos también debían morir. Magda y Joseph Goebbels mataron a sus hijos con una inyección letal y luego se quitaron la vida. Antes de su muerte, Joseph Goebbels grabó un último mensaje de propaganda para la radio nazi. En el mensaje, instó a los alemanes a seguir luchando y prometió una victoria inminente. Meine Berliner Volksgenossen und Volksgenossinnen. Die Eroberung der Reichshauptstadt soll Stalin eine wichtige Trumpfkarte im politischen Spiel der Alliierten in die Hand geben. Damit ist der Kampf um die Reichshauptstadt ein Kampf um Deutschland und um Europa geworden. In heldenhafter Abwehr haben unsere tapferen Divisionen und Volkssturmmänner in den vergangenen Tagen den Sowjets schwerste Verluste zugefügt. Ihr aufopferungsvoller Einsatz hat jedoch nicht verhindern können, dass die Bolschewisten an die äußeren Verteidigungslinien der Reichshauptstadt herangekommen sind. Damit ist Berlin zur Frontstadt geworden. Verteidiger Berlins, auf euch sind die Blicke eurer Frauen, eurer Mütter und eurer Kinder gerichtet. Sie haben euch ihr Leben, ihr Glück, ihre Gesundheit und ihre Zukunft anvertraut. Ihr kennt jetzt eure Aufgabe und ich weiß, ihr werdet sie vorbildlich erfüllen. Die Stunde eurer Bewährung ist da. Mit der militärischen Verteidigung der Reichshauptstadt wurde Generalleutnant Reimann beauftragt. Er ist Träger des Eichenlaubs zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Seiner in diesem Kriege oft bewährten Führung können sich alle Soldaten und Volkssturmmänner bedingungslos anvertrauen. Ich bleibe mit meinen Mitarbeitern selbstverständlich in Berlin. Auch meine Frau und meine Kinder sind hier und bleiben hier. Mit allen Mitteln werde ich die Verteidigung der Reichshauptstadt aktivieren. Mein Denken und Handeln gilt eurem Wohl und der Abwehr unseres gemeinsamen Feindes. An den Mauern unserer Stadt wird und muss der Mongolensturm gebrochen werden. Unser Kampf wird das Fanal sein für den entschlossensten Kampf der ganzen Nation. Von dem fanatischen Willen erfüllt, die Hauptstadt des Reiches nicht in die Hände der Bolschewisten fallen zu lassen,
sind wir solidarisch zu Kampf und Arbeit angetreten. Unser Ziel ist die Freiheit unseres Volkes und ein Reich der sozialen Gerechtigkeit in einer kommenden glücklichen Zukunft. Este mensaje nunca llegó a transmitirse ya que la estación de radio nazi había sido destruida. Los cuerpos de Joseph y Magda Jabos fueron encontrados al día siguiente por las tropas soviéticas que habían tomado el control de Berlín. El papel de Joseph Jabos en la historia nazi es inmenso. Fue uno de los principales arquitectos de la propaganda nazi y se convirtió en una figura clave del partido. Sin embargo, su fanatismo y su negativa a aceptar la derrota llevaron a una tragedia personal y familiar en los últimos días de la guerra. El legado de Joseph Jabos es oscuro y se ha mantenido como un recordatorio de los peligros del extremismo político. Sus ideas y acciones han sido objeto de estudio y debate durante décadas, y su papel en la historia nazi seguirá siendo objeto de investigación y análisis en el futuro. En conclusión, el último día de Joseph Jabos fue una mezcla de fanatismo, desesperación y tragedia. Enfrentándose a la inminente derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Goebbels se negó a aceptar la realidad y tomó una decisión terrible que llevó a la muerte de su familia y a su propia muerte. Su legado es oscuro y se ha mantenido como un recordatorio de los peligros del extremismo político y la propaganda. Esperamos que este video haya sido informativo y útil para comprender mejor los eventos que rodearon el último día de Joseph Jabos. Gracias por ver La Fortuna de los Valientes.